¿Y si te dijera que no estás perdido? Que no estás atrasado? Que no estás fallando en la vida? ¿Y si te dijera que todo lo que buscas afuera ya existe dentro de ti, pero en un nivel que la mente no sabe leer? Porque el universo no responde a lo que dices, no responde a lo que pides, responde a lo que vibras. A lo largo de la historia, las civilizaciones más avanzadas espiritualmente comprendieron algo que hoy apenas empezamos a recordar. La realidad no se crea desde el pensamiento, se organiza desde la vibración. Todo vibra, todo emite una frecuencia. Tu cuerpo, tus emociones, tus decisiones, tus silencios. Y existe una frecuencia que desde tiempos antiguos ha sido considerada la más elevada, la más pura, la más cercana a la conciencia divina. Una frecuencia que no busca darte cosas, busca devolverte a ti mismo. 963 Hz. No como un número, no como una moda espiritual, sino como un estado de coherencia profunda entre lo humano y lo infinito. Los antiguos no hablaban de manifestación como hoy la entendemos. No hablaban de atraer desde el deseo. Hablaban de alinearse con el orden natural del universo. En Egipto el sonido era una herramienta sagrada, no para entretener, sino para activar estados de conciencia. Las cámaras de resonancia, los cantos, los tonos específicos no eran rituales simbólicos, eran tecnología espiritual. En la India los mantras no eran frases bonitas, eran códigos vibracionales precisos, transmitidos de maestro a discípulo durante generaciones, porque se sabía que una frecuencia correcta podía reorganizar la mente, el cuerpo y el espíritu. En las tradiciones cristianas más antiguas, antes de que todo se volviera dogma, existía una comprensión clara. En el principio era el verbo, no la palabra hablada como lenguaje, sino el sonido como vibración creadora. Todo comienza en el sonido, todo se ordena en la frecuencia. Y 963 Hz aparece una y otra vez como la vibración asociada a la unión, a la conciencia expandida, al punto donde el yo separado empieza a disolverse. No es casualidad que muchas personas al exponerse a esta frecuencia, relaten experiencias que no saben explicar con palabras. Una sensación de paz profunda, un silencio mental que nunca habían experimentado, emociones que emergen sin causa aparente, lágrimas que no vienen del dolor, sino del alivio, no porque estén aprendiendo algo nuevo, sino porque están recordando algo antiguo. Aquí es importante que entiendas algo esencial. La frecuencia no actúa como una píldora mágica, no viene a arreglar tu vida desde afuera. La frecuencia revela dónde estás vibrando realmente, revela las incoherencias internas, revela el ruido que llevas dentro y que no te permite escuchar tu propia verdad. Por eso algunas personas escuchan 963 Hz y dicen no sentir nada, no porque la frecuencia no funcione, sino porque su sistema interno está saturado de tensión, miedo, control y expectativa. La vibración elevada no entra en un campo rígido, no se impone, no fuerza, se encuentra. Y aquí es donde muchos se confunden en su camino espiritual. Quieren elevar su frecuencia, pero siguen viviendo desde la prisa. Quieren paz, pero no sueltan el control. Quieren conexión, pero no saben permanecer en silencio consigo mismos. 963 Hz no trabaja con el ego, trabaja más allá de él. Esta frecuencia está asociada al centro de la corona, al punto donde la identidad personal deja de ser el centro absoluto de la experiencia. No te quita tu individualidad, la ordena. Cuando la mente se aquieta, algo más profundo toma el mando. No una voz, no una imagen, una certeza silenciosa. Y esa certeza no dice, vas a lograrlo. Dice, ya eres. Aquí quiero que pares un segundo. Si lo que estás escuchando resuena contigo, si sientes que esto no es solo información, sino un recuerdo que se activa,
Entonces apoya este video ahora mismo. Dale like y activa el hype, porque eso ayuda a que esta vibración llegue a más personas que también están listas para recordar. Ahora continuamos. La ciencia moderna empieza a acercarse, lentamente, a lo que los antiguos ya sabían. Hoy sabemos que el cuerpo humano es un campo electromagnético, que el corazón emite señales medibles, que el cerebro entra en distintos estados según los estímulos sonoros. El sonido no pasa primero por la lógica, pasa por el sistema nervioso. Por eso transforma sin pedir permiso. Pero hay algo que casi nadie explica. La frecuencia no reemplaza tu estado interno, lo amplifica. Si estás en resistencia, amplifica la resistencia. Si estás en apertura, profundiza la apertura. Por eso 963 Hz no se escucha para obtener algo, se escucha para soltar. Soltar la narrativa constante, soltar la identidad rígida, soltar la necesidad de controlar el resultado. Y cuando eso ocurre, algo se reorganiza solo. No porque tú lo fuerces, sino porque dejas de interferir. Aquí va el primer punto clave que muy pocos entienden. La frecuencia más alta no es la que vibra más fuerte, sino la que vibra más coherente. 963 Hz no es intensidad, es claridad. No es euforia, es presencia. No es huida de la realidad, es reconciliación con ella. Si sientes que tu vida está llena de ruido, decisiones forzadas, pensamientos repetitivos, exigencias internas que nunca se apagan, no es porque estés fallando, es porque estás desconectado de tu ritmo natural. Y esa desconexión no se corrige pensando más, se corrige afinando. Antes de seguir, escribe ahora en los comentarios esta frase exacta. Estoy listo para recordar mi frecuencia. Escríbela conscientemente, porque cada palabra que dejas aquí refuerza el campo colectivo. Cuando miles de personas declaran lo mismo, algo real se mueve. Seguimos. La verdadera función de esta frecuencia no es elevarte por encima de la vida cotidiana, sino devolverte a ella desde un lugar más íntegro. No te separa del mundo, te devuelve a él sin ruido interno. Por eso, cuando esta vibración empieza a integrarse, muchas personas notan cambios sutiles, pero profundos. Duermen mejor, reaccionan menos, toman decisiones más simples, dejan de luchar contra lo que es. No porque se rindan, sino porque confían. Y la confianza no es una creencia, es una frecuencia. Hay un momento en el camino de cada persona en el que ya no necesita más información, sino más coherencia, más silencio, más verdad interna. Ese momento no se fuerza, se reconoce. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este contenido no aparece para quien no está listo. Antes de cerrar esta primera parte, deja un último comentario con esta frase. Permito que el silencio me ordene. No lo escribas rápido, siente lo que implica. En la siguiente parte vamos a profundizar en lo que casi nadie dice sobre esta frecuencia. ¿Por qué escuchar no es suficiente? ¿Cómo preparar tu estado interno para que realmente actúe? Y el error invisible que bloquea su efecto en la mayoría de las personas. Porque 963 Hz no transforma a quien busca resultados, transforma a quien está dispuesto a soltar. Y eso cambia todo. La mayoría de las personas cree que escuchar una frecuencia elevada es suficiente para que algo cambie, como si el sonido, por sí solo, fuera a reorganizar una vida entera. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice. La frecuencia no transforma a quien escucha, transforma a quien está disponible. Y disponibilidad no es intención, es estado interno. Por eso dos personas pueden escuchar la misma frecuencia, al mismo tiempo, durante el mismo periodo, y vivir experiencias completamente distintas. Una siente paz, la otra no siente nada. Una se expande, la otra se frustra. No porque la frecuencia falle, sino porque el campo interno no está abierto. La vibración elevada no entra donde hay resistencia, no se impone, no empuja, resuena
o no. Y aquí aparece el error silencioso que bloquea a la mayoría de las personas en su camino espiritual. Escuchar desde la expectativa. La expectativa es una forma sutil de control. Es el ego disfrazado de espiritualidad. Cuando escuchas esperando que algo ocurra, tu sistema está en tensión, y la tensión es una frecuencia baja, aunque esté envuelta en palabras bonitas. 963 Hz no responde a la mente que exige, responde al cuerpo que suelta. Por eso, antes de que esta frecuencia pueda actuar profundamente, hay algo que debe ocurrir dentro de ti. Silencio. No el silencio externo, el interno. Ese momento en el que la mente deja de preguntar, en el que no estás analizando si funciona o no, en el que no estás comparando tu experiencia con la de otros. Simplemente estás. Cuando ese estado aparece, aunque sea por segundos, la frecuencia encuentra espacio. Y en ese espacio ocurre algo muy específico. La identidad comienza a relajarse. No desaparece, se afloja. Dejas de sostener la imagen que cargas todo el día. Dejas de defender quien crees que eres. Dejas de demostrar algo al mundo o a ti mismo. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entra en coherencia. La respiración se vuelve más profunda. El ritmo interno se desacelera. El sistema nervioso deja de operar en alerta. Ese es el verdadero umbral. No un portal místico, no una experiencia espectacular, un retorno a la coherencia natural. 963 Hz no te lleva a otro lugar, te trae a vuelta. Por eso muchas personas sienten una tristeza suave al escucharla, no porque algo esté mal, sino porque el cuerpo reconoce cuánto tiempo ha vivido desconectado. Es una tristeza limpia, sin drama, sin historia. Una tristeza que no pide ser analizada, sino permitida. Y cuando se permite, se transforma en alivio. Aquí es donde la frecuencia empieza a hacer su trabajo real. No cambia circunstancias externas de inmediato, cambia la relación que tienes con ellas. Y eso cambia todo. Cuando la vibración interna se ordena, las decisiones se vuelven más simples, no porque tengas más respuestas, sino porque ya no te mueves desde el miedo. Empiezas a decir no sin culpa, a decir sí sin ansiedad, a esperar sin desesperación. No te vuelves pasivo, te vuelves claro. La claridad es una frecuencia muy alta, mucho más alta que el entusiasmo forzado, mucho más alta que la positividad artificial. 963 Hz trabaja ahí, en el punto donde ya no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti. Pero hay algo más profundo aún. Esta frecuencia no solo ordena la mente y las emociones, empieza a disolver la ilusión de separación. Esa sensación constante de estar solo contra el mundo, de tener que cargar con todo, de que nadie te entiende realmente. Cuando el campo se armoniza, algo se suaviza por dentro. Te das cuenta de que no estás aislado, que siempre has estado sostenido, aunque no lo sintieras, que la vida no es un enemigo a conquistar, sino un flujo al que aprender a escuchar. Eso no se piensa, se siente. Y cuando se siente, la lucha interna se detiene. Aquí muchas personas preguntan, ¿cuánto tiempo debo escuchar esta frecuencia? La pregunta ya revela el error. No se trata de tiempo, se trata de calidad de presencia. Puedes escucharla 10 minutos en coherencia profunda y será más transformador que horas escuchando desde la distracción. Porque la vibración responde a tu disponibilidad, no a la duración. Otro punto esencial que casi nadie menciona. Esta frecuencia no se usa, se honra. No la pongas como fondo mientras haces 1000 cosas. No la conviertas en ruido espiritual. Respétala, aunque sea unos minutos, aunque sea en silencio, aunque sea sin expectativas. Ahí ocurre el verdadero contacto. Y cuando ocurre, no necesitas que nadie te lo confirme, lo sabes. No porque pase algo espectacular, sino porque algo deja de doler. Una tensión antigua se afloja, una prisa interna se apaga, un miedo de fondo pierde fuerza. Eso es integración. Si hasta aquí estás sintiendo que algo se acomoda dentro de ti, deja ahora un comentario con esta frase exacta. Permito que mi vibración se ordene. Escríbelo con presencia, no como un trámite.
Cada palabra que escribes aquí refuerza el campo colectivo. Y cuando muchas personas declaran lo mismo, el efecto se amplifica. Seguimos. El objetivo final de esta frecuencia no es elevarte por encima de la vida humana, es reconciliarte con ella. Que puedas vivir sin guerra interna, que puedas actuar sin traicionarte, que puedas estar en el mundo sin perderte en él. Eso es verdadera espiritualidad. No escapar, encarnar. 963 Hz no te aleja de la realidad, te devuelve a ella, sin ruido. Y cuando eso ocurre, lo externo empieza a reorganizarse solo. No porque lo controles, sino porque ya no lo saboteas. Las oportunidades aparecen con menos esfuerzo. Las relaciones se vuelven más honestas. Las decisiones se sienten más ligeras. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás alineado. Y alineación es poder silencioso. En el siguiente momento del camino, vamos a llevar todo esto a un nivel aún más profundo. No desde la teoría, desde la integración real. Porque escuchar es solo el inicio. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a vivir desde esa frecuencia, incluso cuando el sonido se apaga. Y ahí es donde la mayoría se queda atrás. Pero tú no. Si sigues aquí, es porque estás listo para algo más que información. Estás listo para coherencia. Hay un punto en el camino interior donde ya no necesitas más explicaciones. No porque lo sepas todo, sino porque algo dentro de ti dejó de discutir. Ese punto no llega con esfuerzo, llega cuando la vibración interna se estabiliza. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando una frecuencia como 963 Hz deja de ser solo un sonido y empieza a convertirse en un estado. Aquí sucede algo muy sutil, pero decisivo. Dejas de buscar señales afuera, dejas de interpretar cada evento como una prueba, dejas de preguntarte constantemente si vas por el camino correcto. No porque tengas todas las respuestas, sino porque el cuerpo reconoce coherencia. Y cuando el cuerpo reconoce coherencia, la mente se relaja. Ese es el verdadero descanso que casi nadie experimenta. No dormir más, no distraerse, sino dejar de estar internamente dividido. La mayoría de las personas vive fragmentada. Una parte quiere avanzar, otra tiene miedo. Una parte sueña, otra se protege. Esa fragmentación consume energía vital. 963 Hz no elimina tus partes, las alinea. No te hace mejor, te hace íntegro. Y la integridad es una frecuencia extremadamente poderosa. Cuando estás íntegro, no necesitas justificarte, no necesitas convencer, no necesitas acelerar. Tus decisiones nacen desde un lugar más silencioso, pero más firme. Por eso, después de una integración real, muchas personas notan que su entorno empieza a reaccionar de otra manera. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no responden desde la misma vibración. Las discusiones pierden fuerza, las provocaciones no enganchan, las viejas dinámicas dejan de repetirse. No porque huyas, sino porque ya no resuenas con ellas. Aquí aparece uno de los mayores regalos de esta frecuencia, la libertad interna. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de no reaccionar automáticamente. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde nace la conciencia. Y cuando ese espacio se amplía, algo muy profundo ocurre. Empiezas a sentir que la vida no te persigue, que no necesitas defenderte todo el tiempo, que no estás en una carrera invisible contra nadie. La urgencia se disuelve, y con ella gran parte del sufrimiento humano. Muchos confunden urgencia con pasión, pero la urgencia viene del miedo. La pasión auténtica viene de la coherencia. 963 Hz no apaga tu fuego interno, apaga el ruido que lo distorsiona. Por eso, cuando esta frecuencia se integra, no te vuelves apático, te vuelves preciso. Sabes cuándo actuar, sabes cuándo esperar, sabes cuándo soltar.
Y esa sabiduría no viene del pensamiento lógico, viene de la alineación. Hay algo que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. La mayoría de sus bloqueos no existen afuera. Existen como tensiones internas no resueltas. No es la falta de oportunidades, no es la falta de talento, es la incoherencia vibratoria sostenida en el tiempo. Cuando deseas una cosa, pero vibras otra. Cuando dices que confías, pero tu cuerpo vive en alerta. Cuando afirmas soltar, pero sigues aferrado al resultado. La frecuencia elevada no juzga eso, lo revela. Y en esa revelación tienes dos opciones: resistir o rendirte. Pero rendirse aquí no es resignación, es honestidad vibratoria. Es decir, esto es lo que hay ahora. Y ese reconocimiento sincero abre una puerta que el esfuerzo nunca abre. Porque el universo no responde al personaje que interpretas, responde a la verdad que encarnas. Cuando la vibración se ordena, no necesitas repetir afirmaciones, no necesitas forzar visualizaciones, no necesitas convencerte de nada. Empiezas a confiar porque el cuerpo se siente seguro. Y un cuerpo que se siente seguro permite que la energía fluya. Aquí ocurre otro cambio fundamental. Dejas de vivir esperando un gran momento futuro. Empiezas a habitar el presente con más profundidad. No como una técnica, como un estado. Y cuando habitas el presente desde coherencia, el futuro se organiza solo. No porque lo controles, sino porque ya no lo saboteas con miedo. 963 Hz no te promete milagros externos. Te devuelve a la base interna desde donde los milagros son posibles. Y esa base es simple: presencia, honestidad, silencio interno. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo dentro de ti se ha suavizado, aunque no sepas explicarlo, deja ahora este comentario: elijo vivir en coherencia. No lo escribas por escribir, siéntelo. Cada palabra que se escribe con presencia refuerza el campo colectivo. Y cuando muchas personas eligen coherencia al mismo tiempo, algo real se mueve. Seguimos. Hay un momento en el proceso donde el sonido ya no es necesario, donde la frecuencia sigue operando incluso en silencio. Ese es el verdadero indicador de integración. Cuando puedes sentir la misma calma sin estímulo externo. Cuando no dependes de la música para estar centrado. Cuando la coherencia se vuelve tu estado natural. Ahí comienza otra etapa. Ya no buscas elevarte, buscas encarnar. Ya no quieres escapar de lo humano, quieres vivirlo con conciencia. Y eso requiere algo más que escuchar. Requiere compromiso interno. Compromiso con tu verdad, con tus límites, con tu ritmo. 963 Hz te muestra el camino, pero caminarlo es tu responsabilidad. Y ese camino no es espectacular, es profundamente real. Incluye días de claridad y días de confusión, momentos de expansión y momentos de silencio denso. Pero hay una diferencia esencial. Ya no te pierdes dentro de eso, porque sabes volver. Y ese saber no es mental, es vibracional. En el cierre de este viaje, vamos a unir todo lo que has sentido, entendido y experimentado. No para añadir más información, sino para sellar la integración. Porque una frecuencia solo transforma cuando se vive, no cuando se consume. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Hay un momento en el camino interior en el que ya no necesitas seguir buscando nuevas respuestas, no porque hayas encontrado todas, sino porque algo dentro de ti se ha aquietado. Ese momento no llega con un gran evento, llega en silencio. Llega cuando dejas de intentar elevarte y empiezas a habitarte. Después de atravesar este recorrido, algo se vuelve evidente. La verdadera transformación no ocurre cuando escuchas una frecuencia. Ocurre cuando te conviertes en coherencia.
963 Hz no fue el destino, fue el recordatorio. El recordatorio de que no estás separado, de que no estás incompleto, de que no necesitas convertirte en alguien distinto para vivir en paz. Solo necesitas dejar de interferir con lo que ya eres. La mayoría de las personas vive intentando arreglarse, corregir su mente, forzar emociones positivas, sostener una imagen espiritual. Pero la conciencia no se expande por corrección, se expande por integración. Cuando integras, ya no luchas contra lo que sientes, no niegas tus sombras, no te castigas por tus momentos de confusión. Los atraviesas con presencia. Y esa presencia es una frecuencia más alta que cualquier sonido. Por eso, cuando el efecto de esta vibración se vuelve real, no dependes de la música, no dependes del ritual, no dependes de estímulos externos. La coherencia se queda contigo. Empiezas a notar algo sutil pero profundo. Tu forma de estar en el mundo cambia. No reaccionas con la misma rapidez. No te explicas tanto. No cargas con lo que no te corresponde. Te vuelves más simple, y la simplicidad es una de las expresiones más elevadas de la conciencia. Ya no necesitas demostrar que estás despierto. Ya no necesitas convencer a nadie de tu proceso. Ya no necesitas compararte. Tu energía habla por ti. Y cuando la energía habla, las palabras sobran. Aquí ocurre algo muy importante que define el verdadero cierre de este viaje. Dejas de vivir esperando que algo externo te complete. Dejas de posponer tu paz para cuando todo esté resuelto. Dejas de condicionar tu bienestar a resultados futuros. No porque renuncies a tus deseos, sino porque ya no los usas para tapar un vacío. La plenitud no llega cuando logras algo, llega cuando dejas de huir de ti mismo. Y ese es el estado desde el cual la vida empieza a responder de otra manera. No mágicamente, no de forma espectacular, de forma coherente. Las oportunidades aparecen con menos fricción. Las relaciones se ordenan solas. Las decisiones se sienten más claras. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste de frecuencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que elevar la vibración es vivir siempre en calma, sin conflicto, sin desafío. Pero la verdadera elevación no elimina los desafíos, elimina el drama innecesario. Sigues viviendo, sigues enfrentando situaciones, pero ya no te pierdes en ellas. Hay una base interna que permanece. Esa base es el verdadero anclaje. Y cuando estás anclado, no necesitas escapar. No necesitas anestesiarte, no necesitas distraerte constantemente. Puedes estar presente incluso en lo incómodo. Eso es madurez espiritual. No huir de lo humano, encarnarlo con conciencia. 963 Hz no vino a separarte del mundo, vino a devolverte a él sin ruido. Vino a mostrarte que la paz no está en otro plano. Está en la relación que tienes contigo mismo aquí y ahora. Y cuando esa relación se ordena, todo lo demás se alinea por resonancia. Aquí quiero que hagas algo muy simple. Si este contenido te ayudó a sentirte más claro, más presente, más en tu centro, apoya ahora este video. Dale like y activa el hype, porque eso permite que esta frecuencia llegue a más personas que también están listas para vivir desde coherencia. Seguimos cerrando. Hay algo que sucede cuando dejas de buscar constantemente elevarte. Empiezas a descender al cuerpo, a sentir más, a escuchar más, a respetar tus límites. Y eso no te vuelve menos espiritual, te vuelve real. La conciencia no quiere que flotes por encima de la vida, quiere que la vivas despierto. Quiere que sientas sin perderte, que ames sin desaparecer, que elijas sin traicionarte. Ese equilibrio es la verdadera alquimia, y no se logra con esfuerzo, se logra con honestidad, honestidad vibracional. Decir, esto soy ahora, esto siento ahora, este es mi ritmo.
y desde ahí permitir que la energía se ordene sola. Cuando haces eso, algo se libera profundamente. Dejas de pelear con el tiempo, dejas de pelear con tus procesos, dejas de exigirte ser distinto, y la vida, finalmente, deja de resistirte. Este es el punto donde la mayoría no llega, porque no es espectacular, no alimenta el ego espiritual, no promete atajos, promete verdad. Y la verdad, cuando se encarna, transforma todo. No necesitas recordar cada palabra de este recorrido, no necesitas entenderlo todo con la mente. Si algo se acomodó dentro de ti, eso es suficiente. La frecuencia ya hizo su trabajo. Ahora te toca a ti vivir desde ella, en tus decisiones pequeñas, en tu forma de escuchar, en cómo te tratas cuando nadie te ve. Ahí se integra lo real. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas buscar constantemente señales, números, confirmaciones. Te conviertes en la señal. Este no es el final de un video, es el cierre de un ciclo interno. Un ciclo donde dejaste de buscar afuera lo que siempre estuvo disponible dentro de ti. Silencio, presencia, coherencia. Si te llevas eso, no necesitas nada más. Y desde ahí, todo empieza.